Este lunes, diversas movilizaciones afectarán la capital del país. Detenidos durante los disturbios del Zócalo capitalino, anuncian acciones tras salir de prisión. Legisladores definirán hoy la agenda para analizar las iniciativas anunciadas por el presidente Enrique Peña Nieto. El izquierdista Tabaré Vázquez gana las elecciones a la presidencia en Uruguay. Estallan las protestas en Egipto tras la absolución del expresidente Hosni Mubarak. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos al primer café este lunes helado, lunes donde hubo un pequeño temblor aquí en la Ciudad de México, lunes en donde va a haber marchas y protestas, un lunes de muchísima información. Raimundo Riva Palacio, Paco Abundis, ¿cómo están esta mañana? ¿Qué tal? Esta mañana, bueno, amaneció el día a las 2:50 de la mañana con un temblor de 3.4 grados en la escala de Richter. Originalmente el sismológico había hecho 4.1, luego corrigió. Por cierto, tardó 10 minutos el sismológico en informar sobre el temblor. ¿Están dormidos, Raimundo? No, es raro, sí, nos agarró dormidos. Hubo una réplica, posteriormente de la cual todavía no hay un dato sobre la intensidad. Causó tanto revuelo porque fue en la delegación Magdalena Contreras. Y la delegación Magdalena Contreras es una de las delegaciones en la Ciudad de México donde pues hay mucha gente metida en redes sociales. Sí. Por lo tanto, al despertarse, pues, lo que se genera es una actividad en redes sociales como si hubiera sido un terremoto de 8 grados centígrados, sí, ¿no? De 8 grados centígrados, hazme el favor, de 8 grados en la escala de Richter. Fue de 3.4 grados. Realmente, este temblor para muchísimos ciudadanos es prácticamente imperceptible, así que muchos no lo deben de haber ni siquiera sentido. Yo no lo sentí. Salvo en la zona donde se dio. Sí. Se dio realmente el epicentro, que fue aquí, en el poniente, en el sur poniente de la Ciudad de México. No hubo nada, absolutamente nada, ningún daño, por supuesto, nada con personas. Esto es lo que se dio, mucha agitación. Pareciera como si todos se hubieran despertado, como si todos vivieran en la delegación Magdalena Contreras. Pero bueno, esto es lo que sucedió hoy en la madrugada, como para arrancar largo el día, que hoy empieza el tercer año de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, al cual recibe los medios con muchas encuestas de aprobación, también con el anuncio de movilizaciones en unas 60 ciudades por la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, que precisamente este es el tema, los 2 años que terminan del gobierno de Enrique Peña Nieto, el inicio del segundo tercio del gobierno y todo este tipo de agitación social que hay por el caso de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. El primer tema del PAI informativo de la agencia Intélite, 56% de los impactos, en realidad tiene mucho que ver con que una buena parte de los medios que hacen encuestas trimestrales sacaron hoy sus estudios sobre los niveles de aprobación y desaprobación, y aunque ya platicaremos un poco más adelante sobre esto, pues en todas cae la aprobación del presidente. Suben los negativos y caen de una manera importante los positivos. El segundo tema, y fíjate, se desploma. Hay que ver ahí la temporalidad de la serie. Entonces, estos son los detalles que Paco nos va a ayudar a resolver. A lo mejor los confunde más. Bueno, porque sí, tenemos que, esto que menciona Paco, que lo trae en la cabeza, la temporalidad, las fechas de levantamiento, qué incidentes son los que impactaron, cuáles no, si son telefónicas, si son de casa. O sea, yo creo que todo esto con Paco ahora nos va a ayudar para entender muy bien los números. El segundo tema, 21% de los impactos, tiene que ver también con este caso, y es que hoy llegan las iniciativas presidenciales, o al menos es lo que anunció el presidente de la República el jueves pasado, que envía varias iniciativas a las cámaras, al Senado y a la Cámara de Diputados, que tienen que ver
con lo que podríamos resumir no más Ayotzinapas en este país. No se sabe todavía qué iniciativa va a qué Cámara. Algunas muy importantes, que son las que van a tener que procesarse, son la ley contra la infiltración del crimen organizado en los municipios, otra que es muy relevante, que es la ley de competencia en materia penal, y también tiene que entrar una iniciativa, tiene que procesarse sobre el mando único de la policía. Yo pregunto si no valdría la pena esperarse, porque tiene el derecho a otra legislación preferente. Entonces no sé si va a usar ese. No sabemos, efectivamente. Y dos, porque también se nos olvida lo que está pasando en las cámaras. El derecho, esta ley en contra de violencia de adolescentes y todo eso, que había sido su ley preferente, que debería de haber pasado sin problemas, sigue ahí. Aparentemente no la han aprobado. Porque no fue tan preferente según la norma, pero por ley tendría que haberse procesado en un mes. Entonces estamos esperando, pues simplemente las horas que transcurran, porque no hay otra manera de esperar esto, para ver cómo entran y a qué cámaras entran, cuáles van a ser las cámaras de origen. Tercer tema, 10% de los impactos, algo que no sé ni por qué está en el país informativo de la agencia Intélite, el Instituto Nacional Electoral, que dice ayer en un boletín que cuando el vencimiento para que se renueven las credenciales electorales. Es muy importante porque si no las renuevan, no votan. No votan. Lo que digo es, no sé por qué está, porque yo no la vi en ninguna primera plana de los medios. Yo lo vi el fin de semana, se mencionó y se estuvo hablando y cacareando durante el fin de semana, pero en primeras planas tienes razón, yo tampoco lo vi. Bueno, hoy se discute en la asamblea de la Bolsa Mexicana de Valores quién va a ser el nuevo presidente de la Bolsa. Hay que recordar que Luis Telles renunció en octubre, anunció su renuncia en octubre pasado, efectiva el 1 de enero próximo. Ahora, dentro de la Bolsa se manejó desde un principio que a quien se está perfilando es a Jaime Ruiz Sacristán, cuyo nombre será propuesto hoy por varios de los miembros de la Asamblea y probablemente al terminar el día sepamos quién va a ser el nuevo presidente de la Bolsa Mexicana de Valores. Y 6% de los impactos, el quinto tema en el país informativo de la agencia Intélite, el PAN pide un cambio de rumbo al presidente Enrique Peña Nieto en dos temas centrales. Uno, la reforma fiscal, que han sido muy críticos desde que se empezó a discutir el año pasado, por supuesto después de la aprobación. Han hecho de su oposición una campaña. La reforma fiscal, hay que recordar, fue propuesta por el PRD, nada más que el PRD ahorita hace tiempo está como que escondido de eso. Fue propuesta por el PRD y el gobierno, el PRI, fueron con el PRD como una manera de tratar de llevarlos a la reforma energética, ingenuidad total, porque el PRD nunca iba a votar la reforma energética, como sucedió, y luego la reforma fiscal pues la viene pagando el gobierno federal, no el PRD. Y el otro tema que pide un cambio de rumbo, en realidad es una urgencia al gobierno federal que se creen las condiciones para la paz en México. Una parte de crear condiciones lo está ubicando o lo está enmarcando en el crecimiento económico. Esto es lo que está planteando el PAN para recibir al presidente Enrique Peña Nieto en el inicio de su segundo tercio del sexenio. Que tiene algunas similitudes con el artículo del Economist que apareció en su diagnóstico, que tiene algún par de líneas críticas diciendo que el presidente Peña Nieto está haciendo lo que tendría que haber hecho desde el principio en su primera acción de gobierno. Dice que por fin está haciendo lo que tal vez tendría que haber hecho. Fíjate, déjame decir algo sobre la prensa extranjera. Aquí una vez lo dijimos, la prensa extranjera siempre es tamborilera. Entonces arrancan los gobiernos y son perfectamente tamborileros, sacan los pompones, dicen maravillas. El Economist, particularmente pienso en el Economist. Y después, cuando las cosas ya no empiezan a cuadrar, es que debía de haber hecho. Bueno, ¿por qué no lo dijiste en su momento? ¿Por qué no lo dijiste hace 2 años? Entonces, lo digo un poco porque, como somos un país neocolonizado todavía por la prensa extranjera, entonces se nos olvida que hubo voces y que hubo medios en este país que plantearon este tema desde un principio. Pero solamente hablamos de la prensa extranjera, que son así, se meten en la ilusión total
incondicional, cheques en blanco, con cada gobierno mexicano que arranca, si dice algo que les gusta, y luego, si las cosas cambian, si las cosas cambian, es que esto es un desastre, es una barbaridad. ¿Por qué no lo hizo antes? Pues ¿por qué no lo dijiste antes? Yo digo, el Economist, pues ¿por qué no lo dijeron en un principio? ¿Por qué no dijeron lo que han venido señalando? Si era tan obvio. Si era tan obvio, ¿por qué no lo hicieron? Y hay que decirlo, el Economist es en cierta forma responsable de este concepto del Mexican Moment, que también es muy interesante. Bueno, hablando de tamborileros, ¿verdad? Sí. Por eso digo, particularmente el Economist. Sacaron los pompones, se vistieron de cheerleaders, salieron al mundo a decir viva México, qué bueno. Ya lo que todos queremos, que es que nos abran el sector energético, porque ahí va BP, vienen todas las demás. Y luego ahorita como que dicen, pero sí, ¿por qué no lo hizo al paralelo? Pues no me amueles. Sí, porque es un juicio muy crítico, creo. Es una frase, tiene algunas frases de diagnóstico. Y como bien señala, si ya lo tenían tan claro. Lo que pasa es que no es congruente, no es consistente. Por eso yo digo, ¿por qué seguimos siendo tan colonizados por la prensa extranjera? Que creo que peor que La Razón y que Milenio, hablamos aquí de la prensa extranjera. Así es. Oye, pues si quieres vámonos con Milenio. Vámonos nomás con la portada de Milenio, que es marchas, paros, bloqueos en más de 60 ciudades. ¿Quién sabe qué le pasa a Milenio últimamente, que trae buenas cabezas? Esa es muy buena cabeza, o sea, están por lo menos empezando a anticipar están empezando a anticipar esto. Nos vamos a un corte, tenemos mucho más aquí en el Primer Café. René viene de una familia que considera suficiente estudiar hasta la primaria y de ahí a trabajar. Ya adulto, René decidió seguir estudiando para superarse. Concluyó la secundaria en el INEA. Pues nos va dando la oportunidad de ver otras opciones, de tener una visión diferente, enfocada ya tanto al tratar de no nomás superarse uno personalmente, sino aportarlo en los lugares donde se encuentre uno. El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos tiene un plan para acabar con el analfabetismo y el rezago educativo para el 2018. El objetivo es atender a 7.5 millones de personas mayores de 15 años en esta situación y lograr un país libre de analfabetismo. Proyecto 40. Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. El año pasado, 35 millones de personas vivían con VIH en el mundo y 2.1 millones contrajeron la infección. El dato útil para comentar en el café. Si elevamos al cuadrado conocimiento, espectáculos, historia y diversión, nos da un resultado de entretenimiento inteligente. La fórmula para proyectar tu intelecto. De lunes a domingo, en Proyecto 40, tenemos un espacio para expandir tus ideas. Proyecto 40. En el mundo, las mujeres hablan muchos idiomas, pero para decir cabello saludable, todas usan la misma palabra: Pantene. Porque Pantene trae siempre sus shampoos más avanzados, con sus fórmulas provitaminas más poderosas. Todo para que el cabello de las mexicanas luzca más suave y brillante todos los días. ¿Y tu shampoo hace eso por ti? Pantene, la marca número 1 en ventas del mundo en el cuidado del cabello. Este spot fue grabado con un celular porque no queremos gastarnos tu dinero en anuncios caros. Así es el Partido Humanista. Nos importan las personas, nos importa tu economía. Una economía con rostro humano. Yo te respeto. Yo te respeto. Yo te respeto. Yo te respeto. Por lo tanto, no me robo tu dinero. Conócenos. En el Partido Humanista sabemos la importancia de la austeridad. Cambiemos juntos. Si cambio yo, cambia México. Partido Humanista. Pasa la voz. ¡Villa va para el Parral! Excomunión y pena de muerte para Morelos por alta traición al rey. Me estorbas para llegar a la presidencia. Los secretos de nuestro oscuro pasado serán revelados todos los martes a las 22 horas
en el refugio de los conspiradores. Proyecto 40. Así como cuidas que tu casa sea segura para ti y los tuyos, de igual forma procura que tus datos personales estén protegidos. Vivir en democracia significa que todos tenemos derechos que nos protegen. Solo debemos vigilar que se cumplan. Si alguien hiciera mal uso de tus datos personales, acércate al IFAI. Está para apoyarte. IFAI, ejerce tus derechos y fortalece la democracia todos los días. Este mes en Central, Design Week. Conoce los pormenores que se vivieron en la Semana del Diseño, Interiorismo y Arquitectura. Revista Central, cómprala ya. Las voces de la verdad están en Todo Personal. De lunes a viernes, a las 21 horas. Proyecto 40. Este mes en Revista Central, conoce por qué Miguel y Bosé no se aguantan. Además, descubre cómo confecciona su vida el diseñador Adolfo Domínguez. No olvides descargar nuestra app para iPad y iPod. Revista Central, cómprala ya. Para ser bravíos, hay que nacer bravíos. México Bravo, lunes 23 horas. Proyecto 40. La Conferencia Nacional de Gobernadores respalda las medidas anunciadas por el presidente Enrique Peña Nieto para mejorar la impartición y procuración de justicia en el país. Jorge Herrera Caldera, presidente de la CONAGO, aseguró que este organismo se sumará a las acciones presentadas por el titular del Ejecutivo Federal. El también gobernador de Durango lamentó los hechos ocurridos el pasado septiembre en Iguala Guerrero y destacó los pasos firmes del mandatario mexicano para que se aplique todo el peso de la ley contra los responsables. Uno de los 10 puntos presentados el pasado jueves por el presidente Enrique Peña Nieto fue la iniciativa de reforma constitucional para establecer las policías estatales únicas. Esto implicará crear un nuevo modelo policial. Será un cambio cuantitativo y cualitativo. Pasar de más de 1,800 policías municipales débiles, que con facilidad pueden ser corrompidas por la delincuencia, a 32 sólidas corporaciones de seguridad estatal que sean más confiables, más profesionales y más eficaces. Sobre este tema, el presidente de la CONAGO explicó que es una gran propuesta presidencial, por lo que estarán trabajando a la par del Ejecutivo Federal para lograr policías que sean realmente eficaces. Otro punto dado a conocer por el mandatario mexicano son la ley contra la infiltración del crimen organizado en las autoridades municipales, así como un operativo en la zona de Tierra Caliente, especialmente en los estados de Michoacán y Guerrero. El presidente informó además que el próximo periodo ordinario de sesiones enviará al Congreso de la Unión una amplia agenda de reformas para mejorar la justicia cotidiana. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Pues tenemos precisamente en la línea al gobernador Jorge Herrera, presidente de la CONAGO, a quien saludamos. Gobernador, lo saluda Raimundo Riva Palacio. Muchas gracias por tomarnos esta llamada y muy buenos días. Don Raimundo, muy buenos días. Ana María, un saludo, y Francisco, un gusto saludarlos y un saludo al auditorio. Igualmente, gobernador. Gobernador, estamos escuchando el apoyo de la CONAGO en términos genéricos a la propuesta del presidente Peña Nieto. Y yo le quiero preguntar algo muy específico. ¿Qué es lo que sienten en este momento los gobernadores con los cuales ha estado usted platicando y los presidentes municipales con tres cosas? Una, directamente con los gobernadores. ¿Cómo ven ustedes la responsabilidad en términos de la ley de competencias en materia penal y el mando único? ¿Cómo lo van ustedes a procesar y qué tan satisfechos o tan tranquilos se encuentran de que vayan a recibir esta parte de la responsabilidad en materia de la lucha contra el crimen organizado? Y la otra que tiene que ver con los municipios, porque atañe directamente al municipio y de alguna manera al federalismo, que es la ley contra la infiltración del crimen organizado en municipios, donde, de acuerdo con lo que plantea el presidente, con solo tener indicios de vinculación, el gobierno federal va a asumir todas las funciones y responsabilidades del ayuntamiento, gobernador. Sí, pues creo que es
medidas que el señor presidente presentará precisamente al Congreso para poder discutir si en su momento aprobarse. Es una situación que está viviendo el país, en la que se necesita tener medidas diferentes, más eficaces, y creo que los gobernadores, el jefe de gobierno del Distrito Federal, como miembros de la CONAGO, estamos listos para respaldar estas iniciativas. Quiero comentar que hay unas experiencias ya exitosas en este sentido, de mandos únicos que tenemos ya en algunos estados, y esto ha ayudado muchísimo a la colaboración. En el caso de Durango tenemos un mando único ya hace aproximadamente 2 años, y esto ha ayudado pues bastante para que con una coordinación entre el gobierno, con el municipio y con el apoyo de la federación, podamos hacer frente a situaciones difíciles de los grupos del crimen organizado. Sí. Les pongo un ejemplo, que es la comarca lagunera, en donde tenemos ya prácticamente cerca de 2 años con un mando único, y es un mando único que no solamente es del Estado, sino se coordina en una región que es Coahuila y Durango, lo que es los municipios principalmente Gómez y Lerdo, Torreón y Matamoros, y ha sido... Gobernador, perdóneme que lo interrumpa, es que esta es una propuesta distinta. El mando único que usted nos está explicando es exactamente lo que había en Guerrero, un convenio entre el gobierno estatal y los alcaldes. Y en este caso desaparecen las policías municipales y se crea un mando único. Es que exactamente así pasó en La Laguna. En el caso de Gómez y Lerdo desaparecieron las policías municipales. Y es un ejemplo que pues ha sido único en México, de los pocos que ha habido, y ha sido sumamente exitoso. O sea, este ejemplo que estoy poniendo es un ejemplo real en el que ha funcionado perfectamente. Y en otros municipios de Durango tenemos la coordinación, que los estados que tenemos pocos municipios, como es el caso de Durango, pues va a ser más fácil porque ya tenemos un antecedente de una coordinación, y que esto va a implicar el que podamos tener una policía estatal única que conlleve a que tengamos policías pues con la misma capacitación, con sueldos dignos, con buen equipamiento, y sobre todo que estemos con estándares permanentes de control de confianza que nos permita incluso hacer policía estatal, hacer rotaciones en diferentes municipios, y que no pues echen raíces los policías en cada uno de sus municipios, sino que podamos hacer este tipo de estrategias que se puedan ir pues moviendo los policías a diferentes municipios. Gobernador, ¿qué tal? Muy buenos días. Mire, gobernador, ¿cómo estás? Ha habido muchas críticas, y yo en cierta forma respaldo estas críticas, en el sentido de que esta propuesta no necesariamente pone a los o exige más de los gobernadores. Y quiero retomar algunas de las críticas que hizo el expresidente Felipe Calderón, en donde él criticaba la falta de apoyo o la falta de interés, o por diversas razones, de los diferentes gobernadores que de una forma u otra no le entraron al tema. Entonces, yo te pregunto, o sea, la propuesta que hace el presidente le exige mucha más responsabilidad de los presidentes municipales, pero ustedes, gobernadores, yo no veo en esta propuesta cómo se les va a exigir más responsabilidades a ustedes, y hay que decirlo, por más recursos que se le meta a la policía, por más cambios que se haga a las estructuras de las policías, si un gobernador de una forma u otra no le entra al tema, o lo que se ha visto en el pasado, o se ha criticado en el pasado, podrían haber hasta vínculos con alguno de estos grupos del crimen organizado. Estas reformas no van a servir de mucho. Bueno, creo que, repito, la experiencia que hemos tenido en mi caso particular en Durango y en la comarca lagunera, hablan de que realmente sí son medidas que son muy eficaces. Aquí simplemente la disminución de homicidios dolosos se ha reducido de un 85% de hace prácticamente año y medio, y se va avanzando fuertemente, pero creo que la responsabilidad sigue siendo compartida. Quiero comentar que desde hace 2 años la política que se ha realizado por parte de la Federación, del presidente Peña, del sector Sorochón, ha sido muy diferente, con una coordinación total con los gobernadores, con reuniones que han sido cada 2-3 meses, pero reuniones muy puntuales, en donde se lleva un seguimiento a todas las acciones que se tienen que hacer en la región y en los estados, y esto ha permitido una disminución muy importante en la mayoría de los estados. Y bueno, pongo el ejemplo, lo que es Durango, lo que es la comarca lagunera, que realmente hace 2 años era imposible transitar, y ahora se vive
otro ambiente, y es precisamente con una gran coordinación en donde hay una policía única, en donde está el apoyo del gobierno de la República, y creo que al momento en que los gobernadores tengamos el mando de las policías en todos los municipios, podemos hacer medidas más efectivas, y con el apoyo de la Federación, que desde que está el presidente Enrique Peña Nieto, ha sido un apoyo muy puntual, muy decidido, un apoyo en donde le hemos dado seguimiento a cada una de las acciones, con una gran evaluación de diferentes estrategias que están realizando, y que realmente todos los gobernadores que hemos estado con esta nueva política de seguimiento objetivo a los diferentes grupos del crimen en cada uno de los municipios, en cada uno de los estados y en las regiones, vemos que ha sido una gran diferencia y que son acciones que realmente pues se está viendo un avance muy importante, por lo menos así ha sido en mi región y así ha sido en el estado de Durango. ¿Cómo estás, gobernador? Te saluda Paco Abundis, un gusto. Paco, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. ¿Cómo está el consenso en la CONAGO? ¿Cómo se toman estas decisiones? ¿Se votan? ¿Se deciden por mayoría? ¿Es homogénea esta opinión? Porque por lo menos por parte de algunos líderes de partido hemos escuchado preocupaciones por el pacto federal, si esto no estaría violando de alguna manera pues la soberanía de municipios y los estados. ¿Cuál es el ambiente dentro de la CONAGO en estos temas, gobernador? Bueno, hemos estado hablando todos los gobernadores, es una reunión consensada con todos, es una decisión de apoyar a nuestro presidente consensada por todos los gobernadores y el jefe de gobierno del Distrito Federal. En ese sentido, en la propuesta que hizo el señor presidente, hay que privilegiar el gran impulso y apoyo de la Federación que nos ha dado a los estados, y que con este convenio seguirá dándonos, teniendo nosotros la responsabilidad de una policía única, que va a ser posible, como lo comenté hace unos momentos, el que podamos tener una policía homogénea. ¿Qué es lo que sucede? En esos municipios, pues bueno, se paga muy poco a los policías, no hay capacitación, existe realmente policías que son muy pequeñas y sin equipamiento. Y esta nueva propuesta del señor presidente hace posible que tengamos policías profesionales, que tengamos policías muy bien capacitadas, que la capacitación sea única, y que podamos realizar exámenes de control de confianza o diferentes medidas de control que nos permita rápidamente dar de baja a los policías que en un momento no pasen estas pruebas, y tener pues policías bien pagados, que también es otro punto muy importante, y eso nos permite tener pues cuerpos policíacos que estén realmente al servicio de la sociedad. Gobernador, nos plantea las cosas de una manera tan simple que nos lleva a pensar, bueno, y si era tan simple, ¿por qué no se hizo o por qué llegamos a esto? Gobernador, pienso que es un poco más complejo y entiendo también su posición, gobernador, y es un poco también en seguimiento de lo que le preguntaba Paco Abundis. ¿No hay resistencias a nivel municipal de que al menor indicio desaparezcan los poderes en los municipios? Y ustedes también como políticos, como gobernadores, como políticos, ¿no tienen algunos asegúnes sobre abrir la puerta a lo que va a ser indiscutiblemente minar el municipio en este país? De ninguna manera. Estas decisiones tienen que hacer en función de hechos muy concretos. Quiero repetir una vez más, las reuniones que se hacen con el secretario de Gobernación y con todo el equipo de seguridad del gobierno federal en los estados y en las regiones son reuniones muy a fondo. Son reuniones que pues el promedio son 3-4 horas de cada reunión, dando seguimiento a las diferentes acciones contra grupos de crimen muy concretos. Y esto nos permite tener pues visualizado un panorama para poder tomar acciones realmente efectivas sobre hechos muy concretos. De tal manera que esta decisión, que en un momento dado se llegue a tomar estas medidas, que deben de ser medidas pues muy fuertes ante situaciones graves, creo que todo lo contrario, nos va a ayudar mucho a los estados, a los gobernadores, para realmente poder extirpar situaciones que sean graves y que solamente con el apoyo del Estado y del gobierno federal podamos nosotros realmente tener soluciones. Y vuelvo al mismo ejemplo. Les comento, hace 2 años la comarca lagunera era una situación muy difícil en el caso de Gómez Palacio y de Lerdo. Había un cerezo que pues era una operación, era un centro de operación del crimen organizado.
Se tomó la decisión conjuntamente con el secretario de Gobernación y el gobierno del Estado para en un día, con el apoyo del gobierno de la República, llegaron 2 aviones de la Policía Federal, limpiar en un solo día el Cerezo de Gómez Palacio. Se trasladaron los reos a diferentes penales y se acabó en una noche un foco de infección del crimen organizado que estaba durante ya algún tiempo manejando prácticamente desde el Cerezo situaciones pues del crimen organizado. Al siguiente mes se destituyó a todos los policías municipales de Gómez Palacio y de Lerdo y se toma un mando único militar con policías militares y la policía estatal. Y esta acción, que fue una acción pues sorpresiva, una acción muy fuerte, una acción pues eficaz, hizo posible que ahorita, a 2 años de esta acción, la comarca lagunera pueda vivir en paz y en tranquilidad. Y esto pues es un hecho que ya sucedió, es un caso de éxito, es un caso de que no va a pasar, ya pasó. Y esto, de veras, con el beneplácito de las familias de la comarca lagunera que están viviendo una situación muy diferente gracias a esa coordinación. Por eso yo lo atestiguo. Estas situaciones son muy buenas y muy eficaces porque ya vivimos una situación de esto que está planteando el señor presidente aquí en Durango, en la comarca lagunera. Gobernador, pues le agradecemos mucho que nos haya tomado la llamada y que nos haya pues explicado la posición de la CONAGO frente al decálogo del presidente Peña Nieto. Muchísimas gracias, gobernador. Al contrario, muchas gracias y reitero nuestra disposición de todos y cada uno de los entidades de la CONAGO para apoyar y hacemos un llamado, apoyar las iniciativas del señor presidente y hacer un llamado pues a todos los mexicanos, en cada uno de los ciudadanos de nuestros estados para luchar en unidad y concordia por la paz y la tranquilidad, que es lo que todos los mexicanos queremos y es a lo que nos convoca el señor presidente. Muchas gracias, gobernador. Muchas muy buen gracias, día. gobernador. Buen día. Hasta luego. Muy buen día. Buen día, gobernador. Bueno, importa mucho lo que digan los gobernadores porque los gobernadores tienen ascendencia sobre sus bancadas, Sí. tanto particularmente en la Cámara de Diputados. Entonces, si los gobernadores, como dice el presidente de la CONAGO, están todos en el tono de apoyar al presidente, pues entonces sí vamos a poder esperar que en el momento en que lleguen las iniciativas a las cámaras sean aprobadas. Pero también hay que recordarle al auditorio que alguna de lo que está proponiendo el presidente Enrique Peña Nieto también requiere reformas constitucionales. Entonces, esto tiene que regresar a los estados, a las legislaturas estatales. ¿Como cuál requeriría? Yo creo que están hablando que el mando único. No, el mando único es una reforma del 135 constitucional. Lo están viendo por esa parte para que no vaya a una reforma constitucional. Eran 3, creo yo. Ahorita, déjame te busco los datos, pero había varios que requerían reforma constitucional. Lo del municipio me imagino que lo del municipio está en una reforma. No sabemos cómo vayan a venir las iniciativas, que esa es la otra. Las iniciativas están enunciadas, pero no están presentadas. Entonces, hasta que se presenten las iniciativas de ley, es cuando se va a poder empezar a determinar qué requiere de una modificación constitucional. Yo me imagino que que están siendo o fueron redactadas de tal forma que no requiera una modificación constitucional para que puedan ser votadas durante los próximos 20 días o en el transcurso de los siguientes 20 días. Por la demanda que hay en tiempos, yo creo que no van a intentar procesarlas de una manera que no sea constitucional. Yo recuerdo en el discurso del presidente que hablaba de reformas constitucionales y no solamente en el mando único, pero la otra propuesta del presidente que creo que también va a requerir alguna reforma constitucional y que tal vez no lo hemos discutido a profundidad, es que él habla de poder establecer con claridad las responsabilidades de las diferentes secretarías e instituciones que tienen de competencias en materia penal. Y probablemente ese también va a requerir de alguna reforma. Eso suena de que requiere, pero... O a lo mejor son de 2 tipos. A lo mejor unas de corto plazo que se procesen más rápido, otra vez por una demanda muy fuerte de tanto Ahora, de en la coyuntura, sí. el presidente necesita estas reformas ya. Porque lo que él planteó el jueves es, denme ustedes estas iniciativas y yo resuelvo el problema. Entonces es un poco George Bush ante el Capitolio después de los atentados terroristas. Denme el acta patriota y yo resuelvo el problema. Entonces,
cómo vienen las iniciativas, qué tanto van a generar ruido en el Congreso o en el Senado, la parte federal. Los presidentes municipales. Bueno, efectivamente. Y si está planteando un periodo ya extraordinario, es por este sentido de timing, ¿no? Y Si es no, lo que ¿cuál están viendo, bueno, sí las quieren procesar. Ese es el mensaje que están enviando tanto el presidente del Senado, Miguel Barbosa, como el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Mario Fabio Beltrones, que ya lo declararon. El presidente sí necesita urgentemente estas herramientas, porque lo que hemos visto, Paco, y aquí ya vamos a entrar directamente en esta materia que es de tu competencia, su nivel de desaprobación va creciendo. Sí. O se encuentra en un mal momento, por lo que tú dices, hay que ver los matices. Cae la aprobación, sube la desaprobación. Tenemos varias encuestas hoy en los medios mexicanos, pero tú dices, hay que ver perfectamente la lectura o la temporalidad, hay que ver también cuál es la tendencia, y si te parece, Paco, entramos a la explicación de las encuestas, que no son lo que parece, por lo que nos deja después de este corte. No se vaya, que regresamos con la aprobación del presidente Peña Nieto. Sí, sí, no. «190 años. Se dice fácil, pero vaya que he visto de todo. Mi nacimiento es un símbolo que quedó plasmado para siempre en una bandera. Y entonces llegaron desde tierras lejanas otros hombres. Unos dicen que a conquistarnos, pero no. Llegaron para conformar y completar lo que hoy orgullosamente somos. Una unión que nos hizo más grandes y diversos. Soy el progreso y la libertad. La tradición y la modernidad. La caja de resonancia donde se expresa libremente la voz y la conciencia de todos los mexicanos. Fuente inagotable de las más diversas expresiones artísticas y culturales. Soy una realidad llena de contrastes, pero sobre todo de grandes oportunidades. El sueño que desde remotos lugares muchos han llegado aquí a cristalizar, a hacer realidad. La suma de muchas historias de éxito. Soy historia viva. Una historia de héroes que es la historia de todos ustedes. Qué gran emoción es alojarlos. Qué honor ser su hogar. «190 años de mi constitución política. Pero hoy me siento más renovada y más joven que nunca. Y pienso cumplir con ustedes y con las generaciones por venir muchos, muchos años más». Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. El VIH es la principal causa de muerte entre las mujeres en edad reproductiva en el mundo. El año pasado, 37% de las personas con SIDA
tuvieron acceso a medicamentos. El dato útil para comentar en el café. Cuando pasa de seguir a dirigir, eso es ser Select. Cuando pasa de querer a poder, eso es ser Select. Para usted que ya es Select, hay un banco que conoce sus altas expectativas. Santander Select. Con atención personalizada de ejecutivos altamente capacitados y productos diferenciados. Venga a conocer el mundo Santander Select. La puerta de acceso a beneficios exclusivos para usted. Santander Select. Esto es real y está pasando algo aquí. No podemos negarlo. ¿Qué diablos es eso? Me miró a los ojos con una mirada muy penetrante. Es la primera vez que veo que el corazón de alguien muerto de pronto vuelve a latir. Éntrate a un mundo extraordinario. Calidoscopio. De lunes a viernes, 17:30 horas. Proyecto 40. Para que el dinero del presupuesto federal llegue a donde tiene que llegar, en la Cámara de Diputados lo etiquetamos para que se logren los objetivos de desarrollo económico y social. Luz, gas, dentista y el mantenimiento de la casa. Ya tenemos todo completo. Juntos tomamos las mejores decisiones. Mejores decisiones para ti. Cámara de Diputados, 62ª legislatura. En Proyecto 40 sabemos que no sobrevive el más fuerte, sino el que mejor se adapta a los medios. Calidad. Variedad. Innovación. Interacción. Esto es Proyecto40.com. Evoluciona y haz clic. Chiapas es un lugar lleno de aventura. No importa lo que hagas, siempre te sorprende. Chiapasionate, asombrándote con la grandeza de Palenque, viviendo una aventura en Montebello, disfrutando de la magia de San Cristóbal o disfrutando Agua Azul, alegrándote con los parachicos. ¡Tú también, chiapasionate como yo! Ahora, tome sus precauciones porque se prevé para este lunes diversas movilizaciones en diversos puntos de la Ciudad de México. A ver, ayer ofrecieron, entonces vamos a tener un día bastante complicado el día de hoy. Se está hablando de una megamarcha de nuevo. Yo ya no entiendo. Bueno, múltiples marchas, no megamarchas. Bueno, pero son múltiples que va a paralizar diferentes partes de la Ciudad de México. El más importante se habla que va a salir del Zócalo, que va a ser al revés, que va a salir del Zócalo a las 4 de la tarde, en rumbo, parece que a Los Pinos. Que desde anoche ya están instalando vallas en un perímetro amplio en Los Pinos. Y eso es hasta ahorita, y además otras marchas más pequeñas que se van a estar reuniendo en diferentes puntos. Ahorita yo viniendo a trabajar esta mañana ya estaba viendo camiones. Es una semana de escalada de presión. Pues ¿qué están haciendo las marchas? O sea, realmente, ¿cuál es el objetivo de las marchas? Las marchas, el grupo articulador de las marchas es la disidencia magisterial. O sea, insisto, hay que separar las cosas. Esto no es los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos. Esto es la contrarreforma educativa en el sur del país. Y claro, dentro de esta agenda particular, con una causa absolutamente legítima, como es la desaparición, es la crítica y la exigencia para que aparezcan vivos los normalistas, pues se suman espontáneos que como hemos venido platicando, pues, están enojados, se suman otros que tienen un agravio por otra naturaleza, pero el eje articulador pues es la disidencia magisterial. La fecha es un poco diferente, pero la fecha es porque hoy también se celebra o se reconoce el inicio del tercer año de gobierno del presidente. Sí, el segundo tercio. Pero la demanda deberá ser otra, entonces. La demanda deberá ser economía. O sea, hay un grupo, claro, hay un grupo que es la minoría, que hoy se va a expresar también en las calles,
que es el mismo grupo que el 1 de diciembre de hace 2 años, pues hizo lo mismo. O sea, ni siquiera llevaba una hora el presidente Enrique Peña Nieto, bueno, ni siquiera era presidente todavía, y ya estaban protestando contra él. Entonces, hay este grupo que es exactamente lo mismo que fue hace el año pasado, el 1 de diciembre, y hace 2 años, que hoy se va a expresar. ¿Qué tiene que ver con los normalistas de Ayotzinapa? Nada. Está la disidencia magisterial, que sí tiene su propia agenda. Entonces, todo se suma y vemos la escalada que se va a venir dando a lo largo de esta semana en función de lo mismo, que culmina una primera fase el 6 de diciembre con lo que le llaman la toma de la Ciudad de México. ¿Por qué el 6 de diciembre la toma de la Ciudad de México? Esta es una efeméride, porque es cuando Emiliano Zapata y Francisco Villa entraron a la Ciudad de México en la toma simbólica de la Ciudad de México. Ahora, si tú le adicionas además lo que sucedió este fin de semana, donde, bueno, lo vimos el día de ayer, ofrecieron una conferencia de prensa a algunos de los detenidos el pasado 20 de noviembre durante los disturbios del Zócalo capitalino, pues fíjense que los dejaron salir. Veamos la nota. Los 11 jóvenes detenidos el pasado 20 de noviembre en el Zócalo fueron liberados de los penales de Veracruz y Nayarit, donde permanecieron 7 días. El juez 17 del distrito con sede en Jalapa determinó que la Procuraduría General de la República no pudo aportar pruebas suficientes para acreditar su responsabilidad. A veces pasan este tipo de cosas, ¿no? Para que abramos los ojos la mayoría de las veces. Al fin estamos libres y pues gracias a todos los que nos apoyaron todo el tiempo. Ayer ofrecieron una conferencia de prensa y dijeron que por razones de seguridad no participarán en la marcha que se tiene programada este lunes. No existen palabras para todo el apoyo que recibimos por parte de todas las personas que están aquí presentes y las que faltan. Por supuesto, ahora hay que regresar todo ese apoyo con creces. Yo gracias a Dios recuperé a mi hijo ahorita, pero me pongo en su lugar de las mamás que no encuentran a sus hijos ahorita. Pero gracias a Dios, yo nunca perdí la esperanza. También quedó en libertad el chileno Lauren Maxwell, quien fue entregado a su familia. Uno de los días más felices de mi vida y creo que lo es también para mi padre, pero lo más importante aquí recalcar es que se dio justicia. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Bueno, esto es lo que tuvimos y vendrán reacciones, pero todo esto que acabamos de ver no viene todavía medido en las encuestas, Paco. ¿Qué es lo que están midiendo las encuestas? ¿En qué periodo? La temporalidad, porque tú lo que nos platicas, yo creo que es muy importante que lo compartas con nuestro auditorio. Ese es un primer tema, la periodicidad de cada tiempo, de cada serie, perdón, y la metodología. Por ejemplo, Excelsior trae una serie telefónica que no es comparable con encuestas cara a cara o en vivienda. Bueno, que sería lo mismo. El Universal y Reforma traen trimestrales. Sí. Reportar trimestral te genera una percepción distinta en términos de subida, caída o estabilización si lo comparas con una mensual. Yo creo que para un tema tan delicado como el que estamos hablando, el reporte deberá ser mensual. Sí. Ahora, me preocupa... para poder registrar mejor para cómo poder están las registrar altas y la bajas. Sensibilidad y la velocidad de los eventos que traemos. Sí. Díganme ustedes qué ha pasado en los últimos 2 meses. Sí. Y si no, muy probablemente septiembre tuvo que ser distinto de octubre y octubre distinto de noviembre. Entonces, hay que tener mucho cuidado en la lectura sobre... intuitivamente, con lo que estamos viendo, lo que la gente esperaría es que haya caída, ¿no? Sería lo más sensato. Ahora, si ven la serie del Universal, y le sugiero al público que la revise, en realidad no se puede registrar una tendencia. Y es lo que estamos viendo, está rebotando. Cuando tú dices revisar la serie, que busquen el cuadro en el cual se van estableciendo trimestralmente las mediciones. Incluida la de Reforma. En la de Reforma también se observan caídas y subidas. Eso no es tendencia.
Eso como tal no es nada parecido a una lectura de caída o caída libre. Es una inestabilidad en la opinión pública. Exactamente. Y estás hablando de un cinturón en el cual casi todas las series se están moviendo, que es 40 bajos o 40 como piso y 50, y ha llegado hasta 50. Pero en realidad no puedes decir que si traes esos rebotes hay una tendencia de caída. ¿Qué significan los rebotes? O sea, en realidad, porque te pregunto porque este parecería un caso en donde la percepción no refleja la realidad, por más que ha habido mucho más críticas. Ahí al entraremos presidente, ¿sí? a otro tema. Para muchos analistas, y eso sobre todo lo notan los extranjeros, tenemos un nivel de aprobación alto para los acontecimientos que tenemos, para nuestras expectativas. Es la media en económicas. América Latina. Sí. Estamos en la... si revisan cómo está Argentina, ¿no? Si revisan cómo está, ya no digamos gobiernos de los que hemos hablado aquí, el de Francia o el de España, que están en niveles de 15 puntos, aquí una pregunta previa es, en México, ¿qué refleja la aprobación presidencial? Y si refleja lo mismo que... este es lo que trae Dilma Rousseff. Está un poquito abajo de la Bachelet en Chile, un país que está creciendo a 4 puntos, 5 puntos. Está incluso muy parecida a la de Santos en Colombia. Sí. Con la situación que tenemos, yo creo que aquí la primera pregunta sería ¿qué refleja la aprobación presidencial en este país? O sea, la pregunta sería, bueno, la sorpresa es ¿por qué no está más bajo? Para ¿no? muchos analistas... En esta lectura que estás haciendo, la aprobación está alta para el contexto o para la forma como percibimos. Mi pregunta, Paco, sería, la percepción está muy concentrada en la Ciudad de México, está muy concentrada en esta parte centro-sur del país, porque de otra manera no puedo yo entender que esté con estos niveles de aprobación. Ni siquiera estoy hablando de desaprobación, sino de aprobación del presidente. Que esa es otra cosa que hay que decir. Yo creo que como pocas veces en el país tenemos microclimas políticos y que muchos están en función de economía. Lo que dijo el presidente en su último anuncio recoge algo de eso, que es, no es lo mismo vivir en Querétaro, Nuevo León, Yucatán, con tasas de crecimiento entre 4 y 6 puntos, que estar en la otra mitad del país que está en tasas de crecimiento negativas. El caso de Durango, el caso de Zacatecas, hay muchos estados del país que tienen tasas de crecimiento negativas. Y que tiene que ver con otros factores. Con otras cosas. Por ejemplo, el clima, ¿no? La parte de la sequía en Durango, ¿cómo le pegó? O lo que acaba de pasar en Baja Sur. Es decir, previo al huracán, Baja Sur era de los lugares con mayor optimismo, mejores niveles de aprobación en las autoridades, y eso es una buena aportación de Reforma. Hace, digamos, una regionalización norte-sur, occidente y centro, y ciertamente el centro es el más crítico con mucho. Esta ciudad debe ser la que tiene los niveles de aprobación más bajos. Y mucho tiene que ver con que la expresión política pasa aquí, ¿no? Las marchas de las cuales acabas de hablar, aquí se siente mucho más la demanda, digamos, de estos temas que estamos hablando. Inseguridad, no tanto economía, porque en economía esta ciudad no está mal. Y ahí me meto con otra serie porque la saca hoy el Universal en primera plana también. Yo no estoy claro que lo que reporta del jefe de gobierno Mancera también se esté generando una tendencia. Si vieran ustedes esta serie mensual, está pasando lo mismo. Porque trae el gráfico del último mes. Sí. Exactamente. Del último periodo, pero no la serie del año. Pero no el mensual. Entonces sí hay que tener cuidado, yo creo, para hacer este tipo de análisis de a qué responden estos movimientos, porque estamos aquí hablando de eventos que pasan en una semana, en 15 días. Si las series son trimestrales, yo creo que no están recogiendo esos momentos. Digo, nada más lo que ha pasado aquí en los últimos 2 meses. ¿Y las series son trimestrales? Ahora, a mí me parece muy importante que estés poniendo estos comentarios sobre la mesa, Paco, porque, como tú sabes, tu profesión ha sido cuestionada en las últimas elecciones. O sea, ha habido muchos cuestionamientos de esta información que se hace pública, como una forma de que están tratando de... Lo único bueno es que también los brasileños y los ingleses. Entonces, no, pero es importante que el auditorio, que entendamos qué está pasando con estos números, porque la tendencia sería decir, bueno, pues aquí vienen a apoyar al gobierno, son encuestas amañadas, pero no son amañadas, porque son encuestas que vienen desde hace meses.
Un problema para la parte de difusión pública es que no están estandarizadas, ¿no? Okay. Y entonces un periódico te presenta una medición de líderes. Ajá. Y es el único que presenta eso, por cierto, con tasas de respuesta de la pasada de 17% y esta de 21%. Es una broma esa encuesta de líderes, ¿no? Pues parece una nota editorial, ¿no? Pero se presenta. Luego vienen las telefónicas que se comparan con vivienda. Luego vienen interpretaciones de serie. De hecho, me preocupa un encabezado de la... Digo, no es un tema metodológico, pero lo que dice el Universal es baja índice de aprobación de Enrique Peña Nieto. La aprobación presidencial no es un índice. No, sí, es un porcentaje. Es un índice de precio al consumidor. Pero esta es una de las mediciones más atendidas y más importantes en el país. Son detalles si quieren, pero sí importa mucho cómo no están estandarizadas las metodologías y la forma de en este caso es un error flagrante. Bueno, me lo parece. Oye, las elecciones, falta mucho tiempo para las elecciones del año que entra. Bueno, pero y esa sería la otra pregunta. La otra pregunta. ¿Qué significa esto para las elecciones? No, porque lo que se reportó recientemente, que coincide con varias series, es que tenemos un PRI alrededor de 35 puntos, 38 puntos, y con estos niveles de aprobación presidencial, la pregunta es ¿por qué no está afectando la preferencia electoral? Esa es la siguiente pregunta, o si no la va a afectar eventualmente, a partir de todos estos números. Que esto no lo vamos a ver hasta febrero o marzo, Paco. No, o hasta lo que pasó en 2012, y estos cuestionamientos a los que te refieres, no los vimos hasta el final, no los vimos hasta la última semana, o hasta las últimas 2 semanas. Porque la semana pasada habíamos comentado que por lo menos hasta en este momento, viendo algunas de las encuestas y cómo se veía venir el PRI, pues parecería que el PRI que se había desvinculado la percepción o la imagen del presidente del PRI y que el presidente era el que estaba recibiendo todos los costos. Entonces, ¿sigue esa desvinculación? De momento sí, y te diría que da la impresión que también él más en lo personal que su gobierno. Porque si bien él está en niveles de imagen positiva, pues es su imagen personal tiene números que podrían ser más críticos que estos de la aprobación de su gobierno. Hoy no vamos a poder irnos sin decir que Tabaré Vázquez ganó ayer la elección en Uruguay y se convierte en el primer presidente reelecto en este siglo y también el tercero en la historia de Uruguay en lograrla mediante el voto popular. Es decir, la reelección por la vía del voto popular. Lo que quiere decir es que es la reelección no por la vía del golpe de Estado, sino del voto popular. Y en segunda vuelta. Tabaré Vázquez en segunda vuelta, 53.5% del voto, 12 puntos porcentuales por arriba del principal adversario Luis Lacalle. Y hay que decir que también es un líder de izquierda, ¿no? Que ahí la pregunta va a ser cuánto va a continuar de la política de Mujica y con cuánto va a romper. Y el éxito de la izquierda en Latinoamérica, o sea, esto sí es un caso en donde la izquierda ha puesto sobre la mesa una plataforma que ha convencido a los electores, o sea, los siguen reeligiendo, y qué bueno. Bueno, se nos acabó el tiempo, nos vamos, nos vemos mañana, aguas con las marchas el día de hoy para los que viven aquí en la Ciudad de México, nos vemos mañana de nuevo aquí en el Primer Café. Buen día. En donde quiera que usted viva, vea a su alrededor. ¿Cómo es que la mayoría de los policías por todo el país se ven igual? ¿Y cómo es que cuando se trata de minorías raciales, todos también actúan igual? Ahora cuente usted, es la fuerza de 1, 2, 3 oficiales hombres contra una mujer de complexión ligera. Y eso precisamente es lo que causa esto. Hoy miércoles es la frase más célebre por todo el país. Y ciertamente no la más nueva. La policía blanca tiene muchas explicaciones que dar. Y no lo digo yo, vea usted quién lo ha dicho. There is a long history in this country of African Americans and Latinos being stopped by law enforcement disproportionately. And that's just a fact. Aquí en la Universidad de Georgetown
Hay estudios que confirman la percepción de que la justicia no se aplica igual a blancos y a negros. Paul Butler es un profesor de Derecho, autor de varios estudios que demuestran que los departamentos de policía del país tienen composición de oficiales que no reflejan a las comunidades a las que sirven y por consecuencia, nada más recuerde usted en el 2006 a Sean Bell, que murió en la ciudad de Nueva York de 50 balazos que le dio la policía. Bell estaba desarmado. Y en el 2012 en la Florida, Trayvon Martin, muerto de un disparo que le dio George Zimmerman, que fue absuelto del crimen. Y ahora, para terminar, vea usted, este es el tipo de manifestación de descontento que hubo anoche por todo Estados Unidos. Con todas las caras y todas las voces, soy Armando Guzmán.